Escribir, por favor, adentro del chat, solo algo como hola, hola, entonces vamos a registrar que sí están allí, entonces eso sí nos ayuda bien. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Todo bien? Hola, sí. ¿Ya? Ahí, o sea, un poco con pena porque no he podido trabajar el módulo. He estado fuera y en Arequipa, donde, bueno, evidentemente sí hay wifi y todo, pero yo no he podido acercarme. Así que, Ah, bueno, estoy, qué pena. Entonces eso sí pierde todo el sentido del aula invertido. Entonces vas a tener que estar igualándote al mismo tiempo que estás. ajá. Ya, entonces, bueno, intenta la próxima semana porque eso sí es todo la lógica de la Ahora aula ya estoy en diferente, Lima, ¿no? ya estoy en Lima. Ya, muy bien. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Marta Lucía, ¿nos escuchas? Sí, los escucho, pero no tengo video, no sé por qué. En la parte de abajo puede ser que está cerrado tu video. Está cerrado y lo activo, pero no se activa. Ahí estás. Ahora, no, no, ahí No, es, es no, es Bernarda. Bernarda. Hola Sí, Bernarda. no sé por qué el mío no funciona. Eso sí está medio raro. Déjeme ver si yo puedo abrir en Manage Participants. Déjeme ver. Bernarda, Claudio. No, está raro porque dice que no tienes video. Eso sí está raro. Porque Entonces, estoy en una Mac que tiene video o que tiene cámara incluida, pero no sé qué hace. Ya, parece que ya. No. si quieres, puedes salir y reentrar, porque puede ser a veces simplemente no está percibiendo que tienes cámara. Ok, voy a Pero sí salir. hay. Ya. Y Bernarda, si tienes tiempo al final de la clase para hablar de algo del otro cursillo que tenemos pensado sobre neuromitos, que queremos Ya. hablar. Ya. Ok. Qué lindo. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre los cambios constantes en el cerebro. ¿Sabes, Sofía, que todos los días, todos los momentos hay algunos cambiositos, o sea, muy leves en tu cerebro? ¿Basado en qué? ¿Por qué hay cambios en tu cerebro todo el momento del día? Por la neuroplasticidad. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué causa eso, Ingrid? Bueno, la neuroplasticidad se da por los estímulos que recibimos del ambiente o de algunas Justo, cosas y entonces justo. se convierten en circuitos y va por los neurotransmisores y se Exacto. procesan y causan una memoria, tocan una memoria y luego se da el aprendizaje. Muy Bueno, se da el bien. inicio del aprendizaje realmente. Muy bien, entonces parte de eso, justamente de o sea, del contacto con el ambiente, sí le cambia el cerebro. Entonces, y esos cambios constantes, lo que vamos a revisar hoy día, simplemente queremos ver eso dentro del contexto de ciclos de aprendizaje, para que entendamos un poquito mejor de por qué algunos chicos son más rápidos que otros y cuáles son los pasos que ocurren, ¿ya? Entonces, ustedes saben, o sea, lo que hemos hecho era de revisar, eso es el cuarto, el primero era la singularidad de cerebro, si acuerdas, ¿alguien acuerda el segundo? La Sí que, plasticidad no. no, la plasticidad va a Las ser diferencias, la quinta. Variabilidad. La variabilidad humana. Eh, exacto, la variabilidad, muy bien. De allí, la semana pasada hablamos de las experiencias previas, la importancia de ellas, ¿cierto? Y ahora vamos a revisar los cambios diarios o los cambios constantes. ¿Y qué es algo que, o sea, fijaste sobre esos cambios? Si vieron el video, Ángel, ¿cuál era alguna de las razones, o sea, de por qué es raro? Bueno, sabemos que el cerebro cambia, pero ¿por qué era importante para que los docentes sepan cuáles son las características de esos cambios? A ver, bueno, el cerebro cambia por la experiencia individual ¿Sí? de ¿Y cada por uno. qué es, si es tan obvio, por qué los docentes no saben esto, que el cerebro está cambiando constantemente? Bueno, yo creo que los docentes sí sabemos que el cerebro cambia. Lo que pasa es de que estamos impuestos por el currículum. Nos exigen que cumplamos un currículum ya establecido y a veces es un poco difícil hacer estas modificaciones, estos cambios. Ok, pero además de esto, o sea, ¿cuál es una característica de los cambios, Bernarda, que Que le se hace demoran en difícil? hacerse visibles. Exacto. Ujú. No es Claro, obvio. no podemos esperar que todos los alumnos lleguen
al mismo entendimiento, al mismo tiempo. Porque no dependerá de no sus es experiencias visible. previas, de sus conocimientos, como qué tan rápido desarrollen esa destreza o habilidad. Justo. Y como no es tan visible, o sea, no es visible en comportamiento, los cambios moleculares, podemos ver si tuviéramos las máquinas para poder revisar el cerebro después de cada clase, de entender si hubo otras conexiones o otros más, o si ya va a existir ya una memoria entera, Ingrid, ¿cierto? Pero no se puede ver esto normalmente adentro de un aula. Simplemente ves al chico y ni sabes si algo conectó o no conectó. Entonces, la parte más complicada de los cambios en el cerebro es porque son invisibles. La mayoría de los cambios ocurren al nivel molecular en una manera invisible antes que se puede ver en comportamiento. Normalmente esos son los cambios, más conexiones, y una vez que todos están conectados, ya se pueden ver este nuevo aprendizaje. ¿Cuál era el ejemplo que mencionamos algunas veces? ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de enseñar a alguien a leer? De la lectura. Ajá. Los ¿Sí niños acuerdas? Claro que no aprenden inmediatamente. Justo. ¿Sí acuerdan del ejemplo, Ingrid, de cómo es que cuando estás tratando de enseñar a alguien a leer, o sea, ¿es inmediata o pasa tiempo? No, es un proceso y es como la escalera. Era cuando mencionabas lo de la escalera, que eran 2 De pasos como dos. adelante, 1 paso atrás. Exacto. Entonces estamos ya tratando de tener suficientes experiencias para que eso ya llegue a ser un aprendizaje, un comportamiento, un cambio en comportamiento, ¿cierto? Que sí es observable. Cuando ves, al momento que ves una persona leyendo, Camila, ya ha pasado muchísimo en el cerebro. Muchas conexiones tenían que ser ya establecidas para poder ver esta lectura, ¿no? Entonces, ¿y cuánto tiempo demora, Marta, hasta que una persona aprende algo? Depende de la persona. Muy bien. ¿Y qué qué de la persona? Las experiencias previas, Ex- los conocimientos, o sea, una Excelente. cantidad de circunstancias. Muy bien. Inclusive me, 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 me preocupa, digamos, el tema de lo que debe desaprender a veces para poder aprender. Sí, a veces tenemos conflicto o sea, yo quiero que ustedes, si tienen alguna experiencia con este concepto, las esquemas mentales, si se puede poner en el chat, ¿qué es lo que entienden por un esquema mental? Eduardo, si estás ahí, si puedes prender la cámara, por favor, porque no te vemos y está cerrado el micrófono, entonces ni Tracy, sabemos. antes de pasar, ¿es un Sí. mito lo de los 21 días? Sí, tú te preguntaste esto. Yo nunca he escuchado esto. Justo Yo puse en también. el foro un artículo de Forbes que decía que es un mito, pero en cambio, por ejemplo, a los niños cuando quieren dejar el pañal en la guardería, yo me acuerdo justo que les decían a los papás, tienen que reforzar durante 21 días mínimo, o hay estos cuadros conductuales si quieres cambiar cierta conducta, que dice que refuerces durante 21 días y que se verá un cambio. La verdad es, jamás nunca he escuchado esto, pero me parece que no es un mal, yo nunca diría un número específico, porque depende de las personas. O sea, dejar pañal, mi hija dejaba pañal un día a otro. O sea, y mi hijo demoró 6 meses. Entonces, ni uno ni otro era 21 días y tenía muchas experiencias similares. Entonces, yo no diría que tiene que ser 21 días, pero lo que sí, ¿qué es lo que crees que pasa si continuamente por 21 días, continuamente eres consistente con una acción? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Hay una huella que se deja, es como una impronta, ¿no? No es que es una huella, estás cambiando el comportamiento porque levemente estás haciendo esas nuevas conexiones y el refuerzo. Eso es lo más exacto. Entonces, todo aprendizaje, acuerda que hay que tener memoria y atención, y para poder prestar suficiente atención y reforzar las memorias para poder tener después un aprendizaje, me parece es bueno, pero 21 días puede ser suficiente por algunas cosas y no suficiente por otras cosas, ¿no? No sé cuánto tiempo dentro de cuánto tiempo aprendiste a manejar.
puede ser que en 21 días, todos los días haciendo práctica puede mejorar. Pero en algunas personas yo diría que demoraría mucho más tiempo y en otras personas menos tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que si ves algo, por ejemplo, ustedes han visto una vez este pirámide, le voy a buscar, de aprendizaje o what was it called? No, it wasn't learning styles, but it was a pyramid. It was a learning pyramid. ¿Han visto este de la...? They'll learn by doing. Sí, ¿acuerdas este? Que tenían ok, eso es un mito total. Y una de las maneras que tú sabes esto es porque cuando tú ves algo que alguien dice 21 días, o 10, 20, 30, cuando ves números redondos así, bandera roja, porque en general casi no hay nada que es tan dividido, o sea, y preciso en ese sentido. Entonces, yo diría, si alguien me dice que es 21 días, yo, o sea, puede decir por algunas cosas sí y algunas cosas no. Entonces, pero el refuerzo en sí, eso sí, tiene mucho sentido. Es excelente este punto. Hay que reforzar sobre el tiempo para poder cambiar comportamiento. Eso sí es cierto, ¿ya? Entonces, a ver, entonces estuvimos hablando entonces de cuánto tiempo necesitas ver algo hasta que tú realmente aprendes. Camila, ¿cuál es la respuesta? Depende de la persona y bueno, de sus experiencias previas Ok. y de la Entonces, percepción del mundo, ¿no? También. justo. Perdón, y pregunta, y el ambiente también, ¿no? Claro. Sí, Sí, y además otra cosa más que yo diría, o sea, ¿cuál es otra cosa más que se puede ver del exterior o puede ver intrínsecamente de una persona? ¿Qué es otra cosa que puede acelerar el aprendizaje o hacer más lento el aprendizaje? El nivel de ¿Motivación? motivación, perfecto. Motivación. Entonces, la motivación, que es interesante de la motivación, ¿en qué incide la motivación? Si tienes mucha motivación por algo, ¿qué es lo que haces? Pones más atención. Atención, concentración, esfuerzo, podría ser. Dedicación. Claro, seguramente esa persona se va a esforzar más. Muy bien. Y normalmente pasa más tiempo reforzando esta misma actividad. Si te gusta, vas a repetir. Entonces puede ser que aceleras la curva de aprendizaje. ¿Estás de acuerdo con esto, Sofi? Que la motivación, explícame entonces, ¿cuál es el papel de la motivación en el aprendizaje? Es como que hace que haya más información y para que se almacene más información acerca de esto, entonces la persona es como que se siente más curiosa ante este tema específico y empieza a investigar más y todo el aprendizaje que ya tenía previo se va como plantando más en su cabeza. Y también estableciendo conexiones nuevas, o sea, por ejemplo, la transferencia, ¿no? Si te gusta algo y le ves, y ves en este contexto, en el otro contexto, y en más contextos posible, la palabra del esquema mental, ustedes han puesto allí diferentes explicaciones, ¿no? Entonces, Claudio, tú dices, un esquema mental es una representación. ¿Puedes darnos un ejemplo? Es que quizás, como yo veo esquema mental, me imagino es como que como una manera de representar algo como que en mi cabeza, como por orden, una jerarquización, por así decirlo. Pero entonces, no sé. ¿y un ejemplo? Ay. Cualquier cosa, o sea, tú puedes tener esquemas mentales de qué tipo de cosas. Eduardo, ¿estás ahí? Marta Lucía, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Tracy. Tracy. A ver, espera, Marta Lucía, un ejemplo, ¿qué es un ejemplo de un esquema mental? No sé, estaba pensando en, por ejemplo, escucho, decodifico, entiendo. No. Un esquema de cualquier cosa. Ángel, tú puedes tener un esquema mental de matemáticas, libertad, perro. O sea, cualquier cosa en el mundo existe esquemas mentales, ¿ya? Entonces, Ingrid,
¿Cuál es O sea, tú? es una representación de una información. Sí, es la manera que tú entiendes el mundo. Por ejemplo, Em, pon en el chat ahorita. Si digo una palabra, dime otra palabra que te sale en la cabeza enseguida. Fruta. Escribe en el chat. ¿Cuál es la fruta que te ocurre? Si digo fruta, Manzana. entonces yo dije escribe en el chat, no di esto en voz alta. ¿Por qué? Ana María, acabas de cambiar los esquemas mentales de las otras personas. En decir esto en voz alta, tú cambias lo que la gente está pensando. Entonces, la mayoría de la gente, qué interesante, mira cómo esas frutas representan tus países. Tú preguntas a un norteamericano, dice fruta, y piensan en manzana, y no solo manzana, una manzana verde. O sea, así es lo que sale en la cabeza, porque tu esquema mental por fruta está compuesto por tus experiencias de lo que más ocurre en tu ambiente, ¿cierto? Si digo perro, ¿en qué piensan? O sea, pon en el chat, ¿qué le sale en tu cabeza? Si estamos hablando de esquemas mentales, ¿qué es lo que sale? Entonces Ángel piensa perros tienen que ser grandes. Y Camila creen que son lindos. Y Claudio piensa en una raza específica, un husky. Y Bernardo está pensando en lo que hace. O sea, tú tienes que cuidar al perro, o el perro te cuida a ti. El perro me cuida a mí. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante. El ejemplo de perros es muy bueno para entender esquemas mentales. Si solo conoces en toda tu vida, Eduardo, los poodles, y para ti, o sea, perro es igual a poodle, y no has conocido ninguna otra cosa en el mundo, o sea, ningún otro perro, eso es el esquema mental total de perro, ¿ya? No tienes más posibilidades. Pero más amplia las maneras que tú puedes entender un perro, si conoces un husky o un alemán, o si conoces a Pluto o muñecos, o encuentras otros tipos o dibujos animados o lo que sea. La más grande variedad de esa representación le hace más fácil que cuando cruzas una palabra de perro, ya vas a poder identificar con más precisión. Es como, Ángel, ¿acuerdas cuando estuvimos hablando de los de matemáticas? Que el número 3 en números árabes, o sea, 3, como le pongo en el chat, el número 3, el cerebro tiene otra conexión con la palabra 3. Y tiene otra conexión distinta por 3 objetos. O sea, pero todos representan el concepto de 3. Entonces, la idea básica aquí, Bernardo, y eso es una idea gigantesca en el aprendizaje, más amplio tu esquema mental por cualquier concepto, números, animales, frutas, valores, o sea, el concepto de libertad, más variedad de experiencias que tienes con este mismo concepto, más fácil es, o sea, poder reconocer y usar esta información en nuevos esquemas mentales, ¿ya? Entonces, si entiendes por la palabra, si yo digo andamiento, y algunos de ustedes están pensando directamente en una casa, con estos cosas metales por la parte de afuera. Y otras personas como docentes están pensando en el andamiaje que ayuda al chico, o sea, el apoyo extra que están dándoles, ¿no? Pero más amplia el conocimiento de esa palabra, más fácil va a ser usar y conectar a cosas nuevas en el futuro. Ana María, ¿qué es lo que acaba de decir? Porque es un concepto gigantesco. No, lo que pasa es que quizás no entendí en un primer momento el concepto de esquema mental, entonces pensé que se refería más bien a los pasos que seguimos cuando queremos entender algo. Se refiere a la palabra. Y sí, me parece genial que a partir de a veces el niño se queda en una situación muy pobre, por así decir, y perro es algo pues que muy ingenuo, ¿no? Entonces, pero en la medida en que tú haces crecer ese concepto, en el caso de perro, pero también creo que dijiste libertad, no sé, eso también. Para los más grandes, la libertad pues la puedes atravesar a lo largo de todas las disciplinas.
Exacto, esquemas mentales pueden ser objetos, pueden ser conceptos, pueden ser valores, pueden ser emociones, por ejemplo, pueden ser personas, pueden ser, o sea, si digo la palabra padre, ¿qué es lo que entra en la cabeza enseguida? Por algunos de ustedes están pensando en su propio papá, en otros están pensando en el papa. O sea, otras personas están imaginando, o sea, otros Yo tipos pensé en Darth Vader. de bebé. Ah, interesante. Una persona cuando llega a ser papá es cuando tiene bebé. Entonces, estos son esquemas mentales, ¿entienden? Entonces, la idea es gigantesco, Eduardo. Si lo que acabamos de entender con esquemas mentales que todos tenemos y todos tenemos formados basado en cualquier experiencia que tenemos en la vida, ¿por qué es importante saber eso como un profesor o un docente? De entender que distintas personas van a comenzar con distintos esquemas mentales sobre conceptos. ¿Por qué es importante entender eso? Eduardo, está cerrado tu micrófono. ¿Ya? Ya. Sí, yo creo que entender esos esquemas mentales es lo que nos permite hacer precisamente la diferenciación con los estudiantes, ¿no? Uno de los puntos interesantes. Sí. Pues, en el supuesto de que esos esquemas mentales no sean tan correctos con lo que nosotros les estamos enseñando, pues reorientarlos de mejor forma. Eso es buen concepto. Otra idea sería, si entiendes, Sophie, que la cantidad, la amplitud de los esquemas mentales, si estás limitado a poodle, estás perdido, porque solo tienes una ecuación igual a, o sea, poodle es igual a, o sea, perro es igual a poodle y nada más. Pero si tienes más y más y más posibilidades de entender qué es un perro, ¿qué te sirve como un docente si puedes ampliar los esquemas mentales de tus estudiantes? ¿De qué sirve ampliar el concepto de esquemas mentales? O sea, yo creo que serviría en el momento de captar la información en el estudiante, porque cada estudiante tiene su propio esquema mental. Entonces, si le presento estos 3 esquemas, cada estudiante que tenga este esquema diferente va a captar la información de la misma manera que solo diga 3. ¿Ya? Muy bien. Y es como, Bernarda, si estás enseñando, ¿has escuchado del concepto de enseñanza auténtica? ¿Cómo está relacionado esto a esquemas mentales? Una enseñanza auténtica es una enseñanza que puedo relacionar con algo de la vida real, con algo ¿Y que de la sucede vida para real que de pueda quién? hacer una conexión de los alumnos, por ejemplo. Sí. O si estoy enseñando un concepto de matemáticas, cómo puedo aplicarlo en mi día a día, para qué me es útil, para que ellos hagan relaciones, hagan conexiones. Muy bien. Sea más y auténtico. ¿Cuál es el problema, Marta Lucía, si algo no es auténtico? ¿Qué está puesto en riesgo? La conformación del conocimiento, porque no le encuentra ubicación, digamos. Justo. En una de las, Ana María, tú dices que estás en Perú ahorita, estás en Lima. Okay. Sí. Y no hay mucha lluvia, ¿no es cierto? Cuando mis hijos le llamamos lluvia, pero para otros es garúa. Garúa no es lluvia, pero no es, o sea, se pone histérico cuando hay más de lluvia porque no funciona ningún parabrisa porque ya, no hay mucha lluvia. No. Yo me acuerdo cuando mis hijos estuvieron en colegio allí, les mandaron los libros británicos para aprender inglés. Y en muchas partes del libro tenía un capítulo sobre el tiempo. Y hablaba de los diferentes, de la lluvia, de la nieve, o sea, y ese vocabulario no tenía nada auténtico por los estudiantes. Era muy complicado porque en su esquema mental, Ángel jamás nunca había visto nieve. Entonces, ¿cómo van a entender lo que es qué fuerte era el clima y qué frío y todo eso, cuando nunca había experimentado eso? Entonces, parte del aprendizaje auténtico tiene que ver con la relación directa a los esquemas mentales. ¿Sí, Ana María? Claro, no, otra palabra para auténtico sería un aprendizaje significativo.
O sea, algo que tiene significado para ellos, ¿no? Que es una palabra también. También se puede usarlo. Entonces, Camila, cuéntame ahora de esquemas mentales y qué papel debe jugar como docente para ti. A ver, lo que yo entendí con respecto a los esquemas mentales es que son también la manera en que concebimos el mundo, ¿no? Cómo nosotros relacionamos diferentes conceptos y los podemos aplicar a diferentes situaciones. Con respecto al aprendizaje, lo que logré entender es que mientras más diversos son los esquemas mentales que tenemos, más posibilidad de tener un aprendizaje auténtico vamos a tener, porque lo vamos a poder aplicar a distintas situaciones. Es decir, si nosotros como profesores logramos que los alumnos no solamente vinculen, como por ejemplo el número 3 con la palabra 3, sino con la cantidad, con el número, digamos, poder aplicarlos en diferentes sentidos, seguramente van a lograr entender realmente lo que es ese concepto. Entonces, la idea es más por la posibilidad de generalizar y poder hacer aún más conexiones, ¿ya? Entonces, es justamente porque cuando decimos, o sea, más que sabes, más que puedes saber. No es solo lo físico, o sea, estás haciendo nuevas conexiones que literalmente pueden hacer más conexiones, pero el concepto en la cabeza, el concepto mental, cuando está ampliado por cualquier cosa, por ejemplo, si digo la palabra libertad, Ingrid, ¿a qué estás pensando? ¿Qué piensas? Costa Rica. Realmente sí, sinceramente. Muy bien, entonces tú tienes muy conectado en tu cabeza, Costa Rica es un país libre, Costa Rica tiene expresión de libertad, ¿ok? Entonces, eso te da la posibilidad de pensar y comparar otros países. Algún país, o sea, relativamente hablando, o sea, qué sé yo, China, Suiza, Japón, o sea, son países libres relativo a tu concepto de libertad de Costa Rica. Entonces, te da un ancla donde tú puedes ya empezar a entender otros, o sea, ideas, o sea, de otros objetos dentro del mismo concepto o clasificación, ¿ya? Entonces, más países que conoces, o sea, más se puede tener ya en este espacio relativo. Este país, bueno, no me parece tan libre o sea, libertad yo no asocio con ciertos países. ¿Por qué? Y empiezas a ver características de qué es libertad para ti, los subelementos tú puedes empezar a comparar, ¿ya? Entonces, los esquemas mentales no solo son por objetivos, o sea, son también por conceptos. Entonces, eso es algo muy importante para reconocer, para poder, cuando hablamos de cuando una persona está construyendo, no solo por destreza de poder leer, Bernarda, es también para ampliar su entendimiento de su propio mundo. Más que ampliamos los esquemas mentales, más que se puede entender del mundo. Bernarda, un resumen. ¿Qué es lo que queremos decir con esta idea de esquemas mentales y su relación a lo que está pasando, o sea, en la parte visible y no visible del aprendizaje? A ver, con los esquemas mentales es cómo concebimos el mundo. Entonces, mientras más conocimiento tengamos, más diverso va a ser ese conocimiento y podré hacer más conexiones también. Muy bien. Entonces, ¿hay algo negativo en ampliar tus esquemas mentales? ¿Habrá algo negativo? Para nada, porque me va a permitir aplicarlo en diferentes contextos. Justo. Les cuento una cosa horrible y excelente al mismo tiempo. Acuerdo que mi papá era docente, ¿cierto? Era docente de matemática toda la vida. Una cosa muy interesante de él es que algún momento de la vida, en los 60s, estuvimos creciendo, yo crecí en los 60s, y de repente yo me acuerdo regresar de colegio y hablar algo y pensar que era un insulto a decir, oye, pero no hablas como comunista.
Y mi papá me dice, comunista. ¿Cuál es el problema con comunista? Entonces yo dije, no sé, la verdad es que jamás, nunca, solo yo había aprendido que es un insulto. Llamar a alguien comunista era insulto. Y mi papá dice, ¿sabes que comunismo literalmente lo que significa es que todos trabajan hasta que puedan y solo toman lo que necesitan? ¿Te parece mal? Yo dije, no. Entonces, ok. Entonces, tal vez tú quieres llamarle otro nombre, pero tal vez no es comunista. Entonces dije, ok. Entonces, ampliar mi definición, yo solo estaba utilizándolo como un insulto. Yo no sabía de lo que significaba, pero cuando me dio esta idea, empecé a cambiar un poquito mi comprensión. Amplié mi idea. Igual que Ingrid tiene una idea de libertad, yo tenía una idea de comunismo que era sin entender mucho, ¿no? Pero al tener más definiciones, empiezo a entender mejor este concepto, ¿ya? Entonces, Cintia, otra manera que en psicología se utiliza esquemas mentales para poder dar un par de ejemplos más para entender ese concepto mejor, porque es muy importante en esta conversación de cambios que son consistentes en el cerebro, o sea, nos vamos modificando levemente la manera que pensamos, pero mucho es en cambios o ampliaciones en nuestros esquemas mentales. No sé, bueno, como estaba en la otra sala ayudando a Laura, que lo logramos, por cierto. Ya, Hoy día ya ok, podemos entonces, le voy a preguntar a Laura entonces, ya. Sí. Uno, por ejemplo, que me gusta a mí usar mucho, no sé si es que ya hablaron de algo similar, es cuando a un niño pequeño, por ejemplo, le empiezan a contar o le empiezas a enseñar sobre las figuras geométricas. Una de las primeras cosas que les enseñamos es que un cuadrado, les enseñamos una foto de un cuadrado y les decimos figura de 4 lados, figura de 4 lados, figura de 4 lados. Y después un día les enseñamos un rectángulo. Y el niño suele decir, es un cuadrado. Y de ahí le completamos la definición y le decimos, ok, no, figura de 4 lados iguales, cuadrado. Pero el momento que son diferentes, estamos yendo más allá y pasando a rectángulo. Entonces les damos este como pequeño crecimiento a partir de su esquema inicial de algo. Ese es uno que me gusta a mí usar mucho. Y eso es, no sé cómo se dice, se puede escribir en el chat, Cynthia, compare and contrast. Una de las primeras cosas y señales de inteligencia en los niños chiquitos, y es algo que tú haces a lo largo de la vida hasta que termines PhD y más allá, es hacer comparaciones y contrastes. Eso es lo que hace el cerebro siempre. Para ahorrar energía siempre buscamos, como hablamos la semana pasada, buscamos las cosas que son parecidas y después fijamos naturalmente en las cosas que son distintos. Entonces, el cerebro siempre está buscando patrones, está buscando lo que es siempre típico, normal y también novedades, las cosas que destaca por ser diferente a lo que esperamos, ¿no? Entonces, comparar estos justamente es el crecimiento de los esquemas mentales. Entonces, Laura, cuando no estuvimos hablando, yo le dije, a ver, si digo la palabra, si digo fruta, ¿cuál es la fruta que tú ves en la cabeza al momento de ver esta palabra? Entonces, si te pregunto a ti, ¿cuál es la fruta que te entra en la cabeza? Si digo la palabra fruta, ¿qué fruta te... Manzana. Manzana, ahí estás. ¿Estás en México? Sí. Ay, ok, interesante, ¿no? Entonces, tú preguntas aquí en Ecuador, ¿tú qué crees, Cintia, que van a decir en Ecuador? Banana. Banana. Entonces, entonces, muy interesante la manera que la gente, bueno, nuestros esquemas mentales, por ejemplo, el concepto de frutas, está moldeado por lo que ya sabemos, ¿ya? Entonces, lo que es más en nuestro entorno. Entonces, justo lo que dice Cintia, al momento que empezamos a ver, pero frutas son banana, plátano, papaya, piña, manzana, mora, o sea, uva, naranja, entonces todas esas cosas también son frutas. Eso también amplía nuestro esquema mental, ¿cierto? Pero justamente está reforzado por las cosas que vemos con más frecuencia. ¿Ya? ¿Está bien esto? Sí, Ana María. No te escuchamos nada. ¿Y ahí?
Ajá. Sí, ya. No, cuando primero hablaste de esquemas mentales, yo entendí lo que voy a decir ahora, que pensé en algo como comparar y contrastar, ¿ya? Y pensé también en cómo a la hora que encuentras las similitudes y las diferencias, ¿no es cierto? Pero me doy cuenta con los niños pequeños, o sea, estoy hablando con niños de 3 años y sí, 2 años y medio, 3 años, y es que entienden que algo es diferente, algo es semejante, y luego es un poco reconocer por qué, en qué se diferencia y en qué se asemeja, ¿no? Y eso me hace recordar también a lo que tú dijiste ahora de comunista. Mi abuelo siempre decía necio, una persona es necia, y para mí tiene una connotación fuertísima esa palabra. Y hay gente que utiliza necio como, no sé, de una manera más natural y no le parece nada, nada importante, ¿no? Entonces, Pero la manera que tú experimentas, o sea, tus experiencias con esa palabra ya es parte de tu esquema mental. Esa palabra lleva otros, o sea, otra connotaciones. connotación. Exacto, ¿ya? Entonces, a ver, dime un esquema mental que tienes, tal vez, Ángel, un esquema mental que tú crees que puede ser diferente de esquemas mentales del mismo palabra, concepto, objeto que otras personas. Por ejemplo, Ana María dijo esa palabra de necio. ¿Tú tienes alguna cosa que tú crees que tienes un esquema mental que puede ser diferente a otras personas? Bueno, aquí en matemáticas la definición hay una definición de cuadrado que dice que todo rectángulo es un cuadrado, pero no todo cuadrado es un rectángulo. Entonces es un esquema un poco diferente, ¿no? O sea, hasta entenderle súper bien. Entonces, Un poco difícil para los matemáticos han de tener distintos esquemas mentales por sus conocimientos de este área, o sea, este campo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, o sea, ¿cuál es un esquema mental, Eduardo, que tú crees que tú tienes que puede ser diferente? ¿Sobre qué, perdón? ¿Tú tienes algún esquema mental? Ángel habla de que los matemáticos ven formas distintas, o sea, con distintas características por sus habituaciones, o sea, han habituado otra manera de entender, por ejemplo, formas geométricas. ¿Tú tienes algún esquema mental, tú personal, o sea, por la habituación o por tu profesión o por alguna manera tú estás acostumbrado a ver ciertas cosas? ¿Qué sería un esquema mental que tú tienes que puede ser diferente a los nuestros? Eduardo, ¿estás ahí? A ver, ¿cuál es un esquema mental que puedes tener tú? Por ejemplo, algunos de los médicos creen que sangre es alhaja, es interesantísima, o orina fabulosa. Y nosotros, o sea, nuestras perspectivas son distintas, pero es por habituar la manera que nosotros asociamos estas cosas, ¿no? ¿Tú tienes Sí, por algún esquema ejemplo, mental? el esquema mental tal vez de la muerte, ¿no? Ajá. Que se tiene, el médico tiene un esquema mental muy diferente al de las personas que no están tan relacionadas con vemos el proceso de la vida y la muerte un poco más biológico. Ajá. Que es algo natural. No tan emotivo. Ajá. Fabuloso. Eso es un excelente, excelente ejemplo de cómo los esquemas mentales están formados por lo que está en nuestro entorno y habituado. Muy bien. ¿Algún otro, Sofía, tenías un ejemplo? Sí, yo tenía un ejemplo porque una vez estaba hablando con mi papá sobre las síncopas que existen en música. Y mi papá es cardiólogo y me dijo que había un término que era el corazón sincopado, una cosa así. Y yo me quedé así como que qué raro. Entonces, esos esquemas creo que podría ser. Exacto. Son muy, entonces, hay esquemas mentales asociados por distintas profesiones, ¿no? Pero también por cultura. Si digo la palabra familia, ¿qué les ocurre a ustedes? Familia. Familia. Unión, afecto. Interesante. Ingrid, ¿qué estás pensando? Amor, solidaridad. Personas.
Muy interesante. Laura, ¿qué piensas cuando digo la palabra familia? Vínculo. Ah, todo muy positivo, me parece. Muy bien, muy bonito. Entonces, las familias no están pensando, lo que es fascinante para mí, ustedes han visto los stickers que ponen detrás de los autos que tienen la mamá, papá, y cogido la mano con los dos, o sea, dos niños y un perro. El Eso perro. ¿Perro? El Cuando perro. cuando yo pienso en familia, la primera cosa que me entra en mi cabeza como norteamericana es la gran discusión entre la familia típico de Rockwell, que fue en los 50, que mamá, papá, hijo e hija. Ahí está la familia, versus lo que hoy en día es la familia, o sea, mamá, mamá, hijo, papá, papá, hijo, mamá, mamá, papá, o sea, tío, abuelo que vive con los primos, o sea, las familias, la constelación de familia es, cuando dice la palabra, para mí, yo veo las diferentes formas de crear familia, que es distinto. Ustedes tenían todas las palabras de motivos, muy interesante, ¿no? Entonces hay palabras que también están asociados a esquemas mentales que están distintos por culturas, ¿ya? Entonces, ¿de dónde nacen los esquemas mentales, Ingrid? De las experiencias, Okay. de las experiencias vividas de la familia, del ambiente que nos rodea. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? O sea, si ustedes aceptan, y Marta Lucía, no sé si ¿aceptas que ampliar esquemas mentales siempre es beneficioso? Por supuesto, Ok. por supuesto. Entonces, si aceptamos que sería muy bueno tener mejores o más amplios esquemas mentales, dime una cosa que se puede hacer para ampliar los esquemas mentales. Pienso un ratito, les voy a dividir en grupos pequeños, pero quieren que ustedes piensen en 2, tal vez 3 ideas. Si mi rol como docente es ampliar los esquemas mentales de mis estudiantes, o si mi rol como ciudadano es mejorar la gente, tener mejores esquemas mentales, ¿qué haría? ¿Ya? Entonces, eso es la pregunta. 1, 2, 3. Entonces, vamos a ver close rooms. Voy a recrear, recreate automatically. Ya. Entonces, por favor, algo que se puede hacer para ampliar los esquemas mentales. Y también, Camila, personalmente, ¿qué puedes hacer tú para mejorar, ampliar los esquemas mentales? Y es cantidad y calidad. Ahorita puede existir conceptos en el mundo que ni tienes idea de lo que, por ejemplo, la palabra heurística. Cuando comenzamos, muchos de ustedes ni habían escuchado de este concepto, de los atajos que tenemos en el cerebro para poder ahorrar energía. Pero ahora que entiendes cómo puedes crecer esto, entonces ampliar el número de esquemas mentales y la cantidad de ejemplos adentro de cada esquema mental. ¿De acuerdo? Regresamos en como 6, 7, 8 minutos. Por favor, aceptan sus aulas, por favor. Y Cintia, estás mal. Le voy a mover Bernarda to 3. Ya. Okay, she's there. Good. Bernarda, te voy a mover para que debes estar con Ángel. ¿Puedes aceptar el nuevo aula? Tú estás en el 3. ¿Tú puedes aceptar el nuevo aula, Bernarda? No te escucho. Estás con mute. No me sale la invitación. No te sale. ¿Y por qué no? Le voy a ver si te pongo, déjame ver si te muevo a 2 para ver qué pasa. ¿Te sale algo ahora? No. Yo no veo a nadie en el aula. Cintia, ¿tú no te fuiste a donde Ángel? ¿Tú puedes hacer algo con las A ver, aulas? acá. Ahí creo que se fue Bernarda porque dejé de oírle. Ya, pero yo quería que está con yo quería que ella está con el Ángel. Ahorita muévele.
seguimos en la misma, ¿no? Ah, no, ahí. No. ¿Y qué tal te fue, Claudio? Bien, estuvo estuvieron interesante. ¿Quién estuvo en tu grupo? Bernarda, ¿dónde está? Ay, se me va Ángel Ángel. y pues Cintia y Oyendo. ¿Y qué pasó? Pues estamos hablando, aparte que es bueno conocer los diferentes puntos de vista de como cada uno de nosotros, como también, no solo que nos separan de que los países, sino también pues cultura. El cómo es importante que en el aula tener bien de que hacer como ejercicios sobre qué son los esquemas, porque puede que la definición que yo entienda sea diferente a la que ellos están comprendiendo. Entonces es necesario como que tener una idea de qué es lo que están ellos comprendiendo para que yo les pueda como seguir ayudando más en lo que es su aprendizaje. Ok, entonces tener más experiencias y de tener empatía por el otro. Muy interesante. ¿Qué pasó, Camila o Sophie? ¿Estuvieron juntas? A ver, ¿qué pasó en su grupo? Nosotros hablamos bastante acerca de este tema y hablábamos de la importancia de conectar, digamos, los distintos conceptos con diferentes materias y diferentes ópticas. Es decir, si se está viendo, hablábamos como por ejemplo de la diversidad, ¿no? Y cómo realmente esto se aplica a la realidad, como en alguna clase se puede trabajar el tema de la diversidad sexual, de la homosexualidad, de la orientación sexual, entonces, y diversidad en diferentes enfoques. Entonces, creo que eso es súper importante, que los chicos tengan una mirada y una perspectiva distinta de un mismo tema, eh, digamos, interconectado. Y por otra parte, también hablábamos de la importancia de la familia, ¿no? Para reforzar estos conocimientos, que no sea algo que solamente se quede dentro del colegio, sino que los padres también puedan ayudar a abrir y expandir estos esquemas, ¿no? Muy bien. Reforzando. Muy bien, muy interesante. Ingrid, ¿tú quieres compartir? Hubo 3 palabras distintas que aplicaron este concepto de esquemas mentales. ¿Cuáles eran los verbos que decidieron que tenían que aplicar a eso de esquemas mentales? Ajá. Que Laura Laura y Eduardo me ayuden con uno, porque me acuerdo ampliar, el otro era derribar, pero la otra, estoy pegada, no me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? Incrementar. Incrementar, ok. Sí, incrementar. Ese era. De eso conversamos muy interesante algunas formas en las que podríamos incrementarlas, como por ejemplo la lectura, ¿verdad? Eso también nos cuestionamos el derribar algunos esquemas. Entonces Eduardo mencionó sobre cómo él, mediante la evidencia, podía derribar esquemas que traían sus estudiantes, más que todo en los primeros años de medicina. Y bueno, y realmente, ¿cómo ampliábamos con la lectura? Realmente, la lectura era una herramienta muy poderosa. También hablamos de la tecnología, pero la herramienta como muy poderosa. Laura nos explicó cómo trabajaba ella con sus clientes también, ¿verdad? Cómo hacía que ellos crearan nuevos esquemas, y entonces nos explicaba que lo hacía mediante el proceso de demostrar que las formas de pensamiento que tenían en ese momento no eran las más adecuadas y les presentaba otras nuevas. Entonces de esta forma estaba ampliando, incrementando también y derribando al mismo tiempo. Exacto. Y Laura, en este ejemplo de lo que estabas hablando del esquema mental del individuo, ¿tú a qué verbo aplicas este concepto cuando las personas empiezan a entenderse a sí mismo en forma diferente? Eso es ampliar, incrementar, derribar. ¿Qué es esto? Derribar. Derribas unas maneras y incrementas otras. Muy interesante, muy interesante. Y me parece muy, muy interesante, o sea, el acercamiento de este concepto. Ahora, sus esquemas mentales por el concepto de esquemas mentales ya está ampliado un poquito, amplificado, ya tienen otras ideas. ¿Sí?
Porque cuando comenzamos, o sea, tuvimos otras ideas, pero lo que queremos aterrizar en este concepto, porque es muy importante para entender los ciclos de aprendizaje, que están relacionados, pero sí son distintos, ¿no? Entonces, el típico, eso es del Ministerio de Educación en Ecuador, que pedí prestado del Kolb, ese es un concepto de ciclos de aprendizaje. Lo que entendemos es que no se aprende o sea, hago A y B ocurre, ¿cierto? Puede pasar varias etapas. Lo que quiero es que ustedes fijen en ciertos verbos aquí, porque les voy a pedir que cada uno está creando sus propios ciclos de aprendizaje. ¿Cómo creen que realmente la gente aprende? En una manera, Kolb dice que, bueno, lo que haces, tienes una experiencia concreta, tomas el tiempo de reflexionar sobre esto, después entonces tú puedes tener conceptualización abstracta y donde estás conectando eso con distintas ideas, aplicas la información para probarlo y ya ahí está tu otra experiencia concreta y eso sigue en este paso. Es interesante, o sea, la idea puede ser que es esto. Otros piensan, eso es otra idea, es la misma de Kolb, ¿no? Experiencia, observación, conceptualización, experimentación, ¿no? Otros piensan en, no, hay que visualizar la información, entonces estimular conocimientos previos para que la gente pueda ya estar listo para después conectar el nuevo al antiguo, ¿no? Y después tienes una presentación de la información en forma más concreta que activa las memorias por la información y que se van construyendo nuevos conceptos y integra esto a sus conceptos mentales, ¿ya? Eso es otro tipo de pensamiento. Algunos otros que están en inglés, pero les voy a decir en español. Uno es simplemente acercar la idea de cómo describir, o sea, describir lo que está pasando, ¿no? Después, identificar los sentimientos o emociones que están conectados con esta experiencia. De ahí, juzgar, evaluar la información presentada, analizarlo para ver, o sea, para qué se puede usar esto y llegar a conclusiones de la utilidad de la nueva experiencia que tenías y después decides qué hacer. Bueno, no voy a incorporar esto, sí voy a usar esto de aquí adelante. Entonces, eso es Gibbs' ciclo de aprendizaje, ¿no? Otros piensan en esa idea de que, o sea, es muy parecido al Kolb, tener una experiencia propia de importancia a uno. O sea, alguien tiene que, ¿por qué debo preocuparme de eso? ¿Por qué es importante para mí? Alguien tiene que tener alguna conexión auténtica con la información. Después, esta reflexión y observación, pero eso es para entender el por qué esto me importa a mí, ¿ya? El otro es de ir al paso de Kolb de abstracción o conceptualización. Eso es de poder hacer concretamente, conectar el qué es esto y cómo está relacionado, comparar y contrastar, o sea, contrastar con, how do you say compare and contrast? Contrastar con otras ideas, ¿ya? Y después, o sea, tener esa experimentación más activo para poder saber cómo se aplica esta nueva información, ¿ya? De allí se puede generar varios verbos, ¿no? Hay experimentar, observar, reflexionar, conceptualizar, aplicar, preparar, conectar, presentar, integrar, actuar. Todos esos verbos están en esos modelos típicos. Ahora, utilizando o no esta lista de palabras y utilizando o no la idea, viste que como muchos utilizamos hasta la palabra ciclo, como círculo, ¿no? Es como eso si se pasa en un círculo. Pero tal vez el concepto de un ciclo de aprendizaje, de lo que ustedes están acostumbrados a ver, es distinto. Puede ser que es un cuadrado, o puede ser es un espiral, o puede ser que es una estrella, o puede ser es otra cosa. ¿Cómo es que ustedes están visualizando un ciclo de aprendizaje típico de una persona? Y piensa en ti mismo para comenzar. Entonces, el deber es básicamente individualmente primero y después vamos a compartir en grupo, pero individualmente quieren que dibujan un gráfico de tu propio ciclo de aprendizaje. Cuando tú acerques algo, una nueva idea, un nuevo conocimiento, por ejemplo,
un concepto en esta clase, neuroplasticidad o algo de heurísticas o algo distinto, ¿qué haces primero? ¿Qué haces primero? Después, ¿qué está pasando en tu cabeza? ¿Qué está ocurriendo en tu propio ciclo? Entonces, les voy a dar como un par de minutos en silencio para que empieces a tal vez usar esas ideas, esos modelos que están ahí. Y a propósito, le voy a jalar la presentación en el chat si quieren verlos, algunos de estos un poquito más de cerca. Pero tomen 5 minutos a crear su propio hipótesis del ciclo de aprendizaje que crees que estás experimentando, ¿ya? Y ahí está. Y tú y Cintia y yo estamos haciéndolo también.
un minuto. Ok, vamos a dividir en grupos pequeños y lo que quiero es que ustedes revisen, o sea, traten de ver cómo son parecidos o distintos los conceptos del ciclo de aprendizaje que cada uno tenemos. Tenemos esquemas mentales de cómo pensamos que la gente aprende, pero lo que queremos es comparar esos esquemas mentales de los ciclos entre los grupitos. Entonces, por favor, acepten el grupo y vamos a regresar en 11 minutos. Entonces, por favor, acepten sus grupos. ¿Ya están abiertos? Sí. Ya. Nos vemos. Ah. I think that's okay. Did I put anybody with the same people again? I hope I mixed up the rooms. I hope I, well. So the first one is Angel Bernarda and Laura. Angela and Bernarda were together before. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Algunas ideas distintas o eran muy parecidos lo que ustedes encontraron? ¿O súper distintos? ¿Qué dice Claudio? ¿Qué pasó en tu grupo? Pues, por ejemplo, estaba viendo que Ana María e Ingrid sí son de tomar notas y como que estar como repasando una y otra vez, pero yo nunca tomo notas. Ah. La envidia. Interesante. No envidia, la verdad es que la manera que los seres humanos, ustedes saben por qué tomamos notas, porque el aprendizaje depende en dos cosas. ¿Cuáles son los pilares de aprendizaje? Memoria. Atención y memoria. Memoria y atención. Y eso es justo lo que hace tomar notas. Es meter más, o sea, te presta atención y puedes tomar notas. Otra cosa que terminamos y quiero motivarles a revisar esto. Hablaron y articularon tan bien, o sea, las ideas, el Ángel, Laura, o sea, yo estaba escuchando con mucho interés, Camila, a los pasos, pero después les pregunté, ¿y tienen algún gráfico? Y bueno, no, en mi cabeza que lo que quiero es motivarles a experimentar. Si pueden en Word, si metes en Word, te pones en vez de en Home, tú metes en Insert y ves que ya están algunas cosas, por ejemplo, procesos o lo que son ciclos o jerarquías o las relaciones, ¿no? Simplemente juegan un poquito con esto porque se van fortaleciendo los conceptos, las ideas, las relaciones entre distintos pasos que tienen al momento que puedes ver, o sea, en forma visual. Y yo sé que
cuando hablamos de cómo piensan, algunos de ustedes van a argumentar y decir, no, siempre solo pienso en palabras. Les prometo que muchos de ustedes están utilizando más símbolos o conexiones en otra manera y sería muy interesante si logran a pensar en visuales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos es tomar un par de minutos ahorita, 3 minutos para que se empiecen a escribir sus 3, 2, 1. Cintia, si puedes poner en el chat. No he mandado el link, pero es que quería mostrar un segundo. Voy a Ah. robar la pantalla un Sí. segundo. Ya. Porque justo es chistoso que Tracy dice, yo estaba haciendo eso. Cuando pediste dibujar el ciclo, este es mi ciclo, mi intento de No ciclo veo, de- a ver, ¿dónde estás? Veo tu desktop. Pero, Ya mismo te... Ajá. Entonces eso es el Smart Art. Estaba jugando con eso, sí. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ya No, les mando el link, a ver. yo creo que es muy importante jugar con otras formas de articular lo que está en la cabeza. No solo palabras, pero eso sí amplifica las maneras que entendemos las cosas. Entonces, tomen 3 minutos, por favor, para hacer sus 3, 2, 1 o perfeccionar su gráfico. Si quieren compartir esto en el 3, 2, 1, un visual, nos encantaría ver, o sea, las ideas de los pasos, eso sería fabuloso. Si quieren, la verdad, me encantaría ver si tienen un visual que acompaña su ciclo. Sería muy interesante de comparar y ver si, si estamos pensando en los mismos pasos. Sería interesante, ¿ya? Ok. Hoy día tratamos de ver en contexto la idea de los cambios constantes en el cerebro y utilizamos concretamente el concepto de esquemas mentales para ver cómo estos se van cambiando y ampliando y derribando y modificando y eliminando en nuestras cabezas, y esos son literalmente al nivel molecular y los cambios en el cerebro. Entonces es por eso que la mayoría de los cambios son invisibles hasta que llegan a tener suficientes conexiones y redes listos para ver un comportamiento. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con este concepto en particular de los 6. Esto es el más invisible y es más complicado acordar porque básicamente no se pueden ver cómo esto está ocurriendo en el cerebro. ¿Ya? Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Están bien? ¿Siguen escribiendo? Sí, Sí, Eduardo. Sigo cuadrada. A ver, Eduardo, primero, yo le puse reto a Laura que había escrito así. Entonces dije, no, pero sal de tu cuadro. No. Eduardo, ¿qué querías decir? Perdón. Nada, no, Eduardo. no, nada más. Sigue escribiendo. Sí, Casey, no sé si estaba tuviste la posibilidad de recordarles cuando yo estaba ayudando a Laura, si pudiste recordarles sobre la próxima semana y clases. No, por favor.
Recuerden que la próxima semana, como les dijimos al principio, son 3 semanas, una pequeña pausa, 3 semanas, pequeña pausa. Hemos llegado ya a la segunda pequeña pausa. Esto significa que la próxima semana no tenemos clase y que ojalá aprovechen para igualarse, mandar foros, respuestas a pares en foros y todo lo demás, que algunos están un poquito atrasados en eso. Entonces, ojalá puedan aprovechar esta semana un poco de colchón que planificamos dentro del curso para alcanzar en lo que no hayan hecho, regresar a módulos anteriores, revisar material, tener más preguntas, etc. Muy bien. Gracias. Ok. Bueno. Faltan dos clases, ¿verdad, Tracy? Tres. O sea, el break y luego otras 3 más. Correcto. Ah, ok. Sí. Pensé que faltaban 2. No, 9 módulos en total. Sí, porque la próxima vamos a hablar de plasticidad y después tenemos el concepto de sistemas de atención y sistemas de memoria. Sí. Y de allí el último es para reunir todos esos conceptos y después ver los póstulos, o sea, los 21 cosas que sí son verdad, pero también hay una variabilidad humana muy amplia, como del dormir, soñar, motivación y esas cosas. Entonces, tenemos estos 2 principios más y después el último para resumir los, estamos llamándoles postulados, los tenets, Cynthia. La traducción no está súper buena. No es perfecta, pero funciona postulados. Entonces, hay estas 3 cosas que nos faltan y son súper importantes. La próxima de plasticidad, o sea, no la próxima semana, sino el otro, es importantísimo y es realmente lo que ha cambiado la educación por siempre, es entender neuroplasticidad. Y justamente vamos a ver algunos casos extremos como ejemplos para que entiendan las posibilidades de neuroplasticidad. Realmente dentro de casos puede ser extremos, pero que te muestra la flexibilidad del cerebro que antes pensábamos que no era tan flexible. ¿Ya? ¿Cómo estás, Sofía? ¿Contenta? ¿Triste? Triste que no nos vamos a ver la próxima semana, pero el resto está bien. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Tracy. Espera, Sophie, ¿tienes alguna pregunta? O sea, tengo varias preguntas sobre algunos artículos que leí de la mini biblioteca que no sé si pregunto ahorita o después. Sí, mejor ahora, de una vez. Si esperas, vas a olvidar. A ver, aquí los anoté. Ya. Yo estuve leyendo este artículo sobre las diversas formas de neuroplasticidad, las bases biológicas de aprendizaje y enseñanza. Ahí estaban hablando sobre la inhibición interhemisférica. Eso no entendí bien de qué se trataba la inhibición. ¿Cuál era la primera palabra? Inhibición interhemisférica. Ciencia, si estoy adivinando, o sea, porque no hay nada que tú estás haciendo en tu cerebro que es un solo hemisferio. ¿Ya? Sí, o sea, hablaba acerca, o sea, no sé si entendí bien, pero decía que la información para los 2 hemisferios cuando llegaba al cuerpo calloso era inhibitoria y después se activaba otra vez en el otro hemisferio, o entendí mal, eso no sé. Y hablaba un ejemplo sobre los músicos que decía que ellos son muy buenos en cuanto a la inhibición interhemisférica. Entonces, interesante. Yo voy a tener que releer eso porque no me suena como algo que, y si pusimos ahí, a lo mejor fue error, porque estoy pensando que, bueno, ahora, o sea, la idea básica es que estamos hablando de redes neuronales. No es que hay música en una parte del cerebro y no. Siempre están interhemisféricos. Todo es interhemisférico. ¿Ya? Entonces, lo que tú estás sugiriendo es que hay un proceso, algún trabajo que hace el corpus callosum, que es la banda de fibras que conecta los 2 hemisferios. ¿Estás diciendo que eso tiene un rol inhibitorio? O sea, sí, eso es lo que no entendí, por eso quería preguntar sobre eso. A ver, Cintia, ¿puedes buscar el artículo de una vez para poder hacer una lectura rápida, estar seguro que... Porque si pusimos en la mini biblioteca, ¿puedes poner el título, por favor, en el chat para poder revisar? Ya.
¿Y tenías otra pregunta sobre las lecturas? No, solo era... y no, o sea, ¿cuál es la función de las células gliales? Eso no tampoco sé. Las células gliales, hay más células gliales en el cerebro que los otros células combinados. Hay como 352 diferentes tipos de neuronas en el cerebro. Un tipo de neurona son las células gliales. Los glial cells son los que hacen la conectividad entre los sinapsis para poder hacer la mielinización. Entonces, la función es literalmente como goma o como para hacer más rápido el señal, porque la base de esto es literalmente es grasa que le hace más rápido el señal eléctrico entre las neuronas. Ok, ya, gracias. De nada. A ver, Ana María, ¿tenías una pregunta? Sí, cuando hice la prueba, de pronto, la prueba de inicio, de pronto tuve muchos errores. Y uno era acerca de lo que era la poda sináptica, que no, bueno, tampoco es cierto que no tuve tiempo de leer, ¿no? Entonces, de pronto quizás estén las lecturas. Y también algo que se mencionaba acerca de, era importante olvidar y recordar. Y yo puse que recordar. ¿No? Bueno, también ahí me he confundido. Quizás se obedece a que no he podido leer. Estoy segura. Totalmente segura. Si lees, vas a entender esto bastante más claro, o sea, bastante más claro. Por ejemplo, Camila, ¿tú entiendes la importancia del olvidar y no solo acordar? ¿Quisieras tener una memoria perfecta? No, ¿Por qué no, no? porque creo que necesitamos también optimizar la energía que utilizamos en el cerebro y para eso necesitamos espacio. Creo que no necesitamos recordar todo y de hecho para poder enfatizar en ciertos temas y poder profundizar es necesario olvidar algunos otros. Muy ¿no? bien, muy bien. Gracias. Lees más, ves los Bueno, videos no, y lees voy a un ponerme poquito. al día, como ha dicho Cintia. Voy a trabajar toda la semana. Estoy buscando porque sí tuvimos un lindo cartoon sobre la poda sináptica, pero es muy importante porque también al tener la poda sináptica, ¿qué es lo que le hace? Ingrid, ¿tú acuerdas por qué es importante? Cuando una persona aprende a leer, está conectando por todos los lados. Cuando tenemos la poda sináptica, eso nos implica ¿qué está ayudando? Estás con mute. A ver, abre el micrófono. Ok, sí. Ya. Lo que hace es aumentar la eficiencia del cerebro. Exacto. Entonces, mediante o sea, elimina las sinapsis adicionales, y entonces con eso puede aumentar la eficiencia neuronal. Y luego, bueno, me llamó muchísimo la atención que aquí tengo en las notas que se realiza desde el embrión hasta los 2 años y en ese periodo se pueden como reestructurar, entendí, ¿verdad? Como se forman como 40,000 nuevas neuronas. Eso me pareció fabuloso. Y luego de esto, 40,000 nuevas neuronas por segundo. Y luego de esto empieza a partir de los 2 años el proceso de destrucción, ¿verdad? El proceso de destrucción donde el cerebro elimina la sinapsis que no necesita para aumentar su... Pero eso es toda la vida, ¿no? Siempre hay nuevas conexiones y siempre hay eliminación a lo largo de la vida. Porque eso sí es un error en algunos textos en español que dice que eso es la parte, esos son los momentos donde crecen todas las células 0 a 3 años y después empiezan a cortar y destruir. No, es a lo largo de la vida que tienes nuevas conexiones y a lo largo de la vida se van mejorando y mejorando. Ya, la poda. Okay. Sí. Okay. Y Cintia, los números, las cifras que está diciendo sí están correctos por la formación en el desarrollo del feto, por ejemplo, de pre-neural development. Estaba buscando la definición. ¿Me repiten los números? La definición que había pedido Sofi. Perdón. ¿Cuáles eran? Tú dijiste, Ingrid, que leíste algo 40,000, sí, 40,000 neuronas nuevas, 40,000 nuevas sinapsis por segundo desde el embrión hasta los 2 años. Luego es donde empiezan ya a descartar algunas y a formar unas nuevas, como nos acabas de decir, ¿verdad? Tenemos que ver porque otra vez, acuerda que les dije que si alguien te dice algún número redondo,
Ah, ok. 10%, 20, 40,000. Algo está raro, ajá. Ajá. O Sí, sea, bueno, porque en ese artículo creo que también es donde habla en este video, creo que es un video donde que a la tercera semana, lo que mencionaste antes, ¿verdad? Que la gestación es cuando se forma el tubo neural, entonces ahí es donde inicia o sea, como la formación de sinapsis. ¿Es así? sí, si te interesa esto, vamos a Ajá. poner en la mini biblioteca, la Cintia tiene una presentación fabulosa del desarrollo del neurodevelopment, o sea, del feto hasta el nacimiento. Y es Eso me pareció apasionante. fascinante, Sí, o sea, sí, ella sí. tiene una linda presentación y podemos poner con Ok, subtítulos en español, pero es muy bueno para ver ok. el desarrollo en sí, qué está pasando a lo largo del desarrollo. Tú caes en cuenta cuando hay un montón de nuevos sinapsis que ocurre al momento que la mayoría de los sentidos empiezan a funcionar. Por ejemplo, el oído, la vista, y eso es alrededor del quinto mes, ya se puede escuchar bien y empieza por este poder de hacer esas conexiones, empiezan a tener un boom también de nuevos sinapsis en ese momento también. Entonces, no, es fascinante, pero le vamos a llevar esto adentro, del mini biblioteca. Excelente, Yeah. excelente. La definición que estaba preguntando Sophie es solamente del proceso en el que justamente cuando, como dice Tracy, Sophie, los dos hemisferios están funcionando constantemente, ¿verdad? Pero sí tiene que haber procesos de inhibición en tu cuerpo que llevan a que funcione, por ejemplo, si tú quieres mover la mano derecha, va a ser que no necesariamente tú muevas la mano izquierda, porque estás buscando mover la mano derecha. Entonces, Tracy, es el proceso en el que los dos hemisferios se comunican justamente para regular y controlar que no sea un movimiento de los dos brazos, sino movimiento del área que quieres realmente mover. Y esto se ve a menudo afectado, por ejemplo, en personas con derrames cerebrales, que muchas veces hay una sobreinhibición de parte de un hemisferio hacia el otro lado, y ahí es cuando empiezan a haber ciertos trastornos de movimiento y cosas así. Ok, Gracias. muchas gracias. Oye, yo sabía esa lectura rápida de la ciencia, veloz, ya sabía que íbamos a tener la respuesta. Muy bien. Laura, ¿tú tenías una pregunta? Ya se me olvidó. Ah. Era hace rato cuando estaba hablando Ana María, pero ya ahorita ya se me fue. Algo iba a preguntar. Puede ser de la poda Era algo de la poda, era algo de la poda, era algo de la poda. Bueno, la importancia, yo creo que Camila dijo súper bien, pero es importantísimo poder olvidar. Y no todo que tenemos en la vida ya llega a ser memorias de largo plazo. No acordamos todo lo que nos enreda. Simplemente seleccionamos, decidimos, consolidamos algunas memorias, pero aunque están consolidadas, solo algunos están reforzados suficiente a través de esta milenización, Sophie, y los glial cells. Tenemos la la práctica que está reforzado esto y podemos ya crear ese nuevo memoria o el uso de esta conexión para algún comportamiento. Entonces, hay que reforzar estos para poder acordar. Generalmente, Bernardo, no se aprende solo después de una sola vista de algo, ¿cierto? Pero en algunos casos sí. ¿Tú puedes tener una sola experiencia así aprendes a largo plazo? Está cerrado tu micrófono. Hay solo 3 maneras de hacer que las cosas lleguen a memoria de largo plazo. Uno es a través de la escuela, asociación, si puedes asociar la memoria nueva, o sea, el concepto nuevo con memorias pasadas, ¿cierto? Ajá. La segunda es si tienes interés personal, o sea, estoy motivado para esto, entonces tú dedicas más tiempo porque estás motivado para el concepto, estás emocionado para aprender eso, entonces aprendes rápido. Pero la tercera es lo que menos repeticiones es necesario, pero ojalá que nunca te pase. Eso es para sobrevivencia. Es cuando tú aprendes después de la primera vez de no meter el tenedor adentro del enchufe. O sea, no tienes que hacerlo 2, 3, 10 veces. O sea, una vez es suficiente para aprender rápido. Entonces, las cosas que te ayudan a sobrevivir están aprendidos muy rápidos, ¿ya? Entonces, no tienes que tener tanta repetición para que esto, sí, está conectado ahí. Enchufe, tenedor, no. O sea, eso sí, ya está
hecho la conexión, ¿ya? Ya. Pero es porque es tan fuerte el impacto, o sea, físico y emocional en ese momento que consolidas las memorias emocionales están consolidadas mucho más rápidos, ¿ya? Especialmente cuando es miedo, la emoción. Ya. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien, Camila? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo dijiste que se llamaban esas 3 formas, Tracy? ¿Cuál es? Dime uno. La de asociación, Asociar, motivación motivación y la que Y aprendes cuando... Supervivencia. sobrevivencia. no solo emoción, es no solo motivación, es lo que son Interés. o sea, interés Interés, o pero puede ser que el interés puede ser que no estás tan motivado, puede ser por una motivación negativa, pero es interesante, o sea, es algo que te atrae, es por interés personal que tú vas a revisar con más frecuencia la información y por ende no es que es más rápido en sí, es simplemente más repeticiones dentro de menos tiempo, porque te interesa, ¿ya? Entonces, el proceso es igual, o sea, la misma cantidad de repeticiones, pero lo haces en menos tiempo porque te interesa. y porque Entonces, la práctica te hace que vayas disminuyendo el tiempo también, ¿verdad? O sea, ya No, lo tienes la práctica puede ser que más práctica puedes hacerlo dentro de menos tiempo cuando tienes más interés, ¿ya? Ah, ok. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más, Ingrid? ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo un dibujo? No, estaba terminando la tarea y estoy metiéndome aquí a algo que me encontré que se llama Zoom de Google Drive. Es como Zoom Drive. Lo que estaba intentando era guardando como el chat, pero entonces me metió a una cosa, espérate para ver si lo encuentro. Sí, adentro deben ustedes tener y también está conectado adentro de nuestro aula. El chat, ustedes pueden guardar el chat, ustedes saben de esto, ¿cierto? Entonces tú puedes al lado de donde tipes, tú puedes poner el punto. Si aplastas ahí, puedes ver que dice Save Chat, ¿no? Entonces tú puedes guardarlo allí. Pero también en Cintia, cada vez que termina la clase, Cintia recibe un mensaje que dice que el video está listo. Al lado del video tienes el chat, tienes un transcripto y tienes el video, transcripto y el chat está en paralelo. Entonces puedes revisar esto también. Sí, perfecto. ¿Ya? Ok, excelente, gracias. Muy bien. Voy a parar esto de la grabación. Stop recording.